Podemos dar inicio, Magister. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar el curso de hoy denominado Costos y Presupuestos para Proyectos Productivos de Riesgos Sociales y Ambientales. Uno de los componentes importantes o uno de los elementos importantes de todo proyecto va a estar relacionado a la asignación de montos que permita que cada una de las diferentes partidas del proyecto se puedan implementar. Estos montos van a tener ciertas características más allá de ser valores, ser datos, ¿no? Lo vamos a ir viendo dentro del curso de hoy los aspectos más relevantes de este tema. Vamos a ver en principio cuáles son los aspectos generales de estos tipos de proyectos, porque en función a ello es que se van a generar las necesidades o las partidas que van a formar parte del presupuesto. Después vamos a hablar sobre los costos en los proyectos de inversión y finalmente vamos a hablar sobre el presupuesto de los proyectos, ¿no? Una cosa es el costo y otra cosa es el presupuesto, por si acaso, mientras que el presupuesto es toda la relación de los costos y está vinculado específicamente a un conjunto de acciones. El costo es un valor que se le asigna a un recurso en términos unitarios o grupales. En cambio, el presupuesto es mucho más amplio porque el presupuesto va a abarcar, además de los recursos propios, otro conjunto de elementos como es la dirección técnica, la gestión y otros más. ¿Ok? Vamos a hablar el día de hoy de todo ello. Bien, para empezar, ¿cuáles son los aspectos generales que debemos de tener en cuenta en este tipo de proyectos? Estos proyectos en la práctica vienen a ser un conjunto de acciones que se van a implementar con la finalidad de alcanzar una solución a un problema. Es decir, el proyecto, a la culminación del mismo, nos debe de permitir resolver una situación problemática, ¿no? Para ello, evidentemente, cada una de las actividades que se va a desarrollar debe de contar con los suficientes recursos. Eso es el costo y el presupuesto. Pero además de ello, es importante que esté bien organizado, ¿no? Es decir, que hay una secuencia lógica en el desarrollo de las actividades, de modo, o de las acciones, de modo tal que se pueda obtener un resultado final consistente, sólido, que no va a verse afectado por inconsistencias, por aspectos no contemplados. Otra característica del proyecto es que tiene un periodo de duración, ¿ya? No es una duración indeterminada, ni tampoco es una duración inexacta, ¿ok? Sino que es una duración ya definida. El proyecto va a durar 5 meses, 2 años, 3 años, 26 meses, lo que fuese que sea, pero está claramente establecido cuál es ese periodo de tiempo que va a comprender el proyecto. Y esto es fundamental porque en ese lapso de tiempo se va a tener que llevar adelante la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, al momento de calcular el presupuesto, nosotros tenemos que también tener en cuenta que los montos que vamos a asignar deben de permitir que se ejecute en ese lapso de tiempo, ni que sobre ni que falte. Ahora, los proyectos tienen
algunos requisitos para que puedan ser eh, ejecutados. Uno de ellos es primero, ¿no?, que esté definido en cuanto al periodo de tiempo en el cual se va a ejecutar, que tenga disponibilidad de dinero, es decir, de presupuesto, que esté enmarcado dentro de un conjunto de lineamientos técnicos y normativos. Ya no se puede plantear un proyecto que vaya a transgredir alguna norma legal, ni tampoco que esté por de encima, ¿no?, de algún lineamiento técnico. Y un aspecto importante es que sea independiente, es decir, que no dependa de otro en cuanto a su funcionamiento y sobre todo en cuanto al alcance de su objetivo. Por ejemplo, yo no podría plantear, ¿no?, un proyecto productivo para la instalación de una planta procesadora ¿de qué? A ver, ¿de qué se me ocurre? De lana de ovino, vamos a decir, ¿ya? En una localidad que está a 8 horas de traslado, y que la vía de comunicación está en una pésima situación de conservación, porque para que ese proyecto tenga el éxito que yo pretendo, primero la vía de comunicación tendría que estar bien mantenida. Si no es así, ¿no?, por mucho que yo haga lo que haga, que todo vaya bien, la vía de comunicación va a ser una limitante que va a impedir que mi proyecto tenga el impacto deseado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los proyectos tienen que alcanzar sus objetivos y su impacto por sí solos, sin la necesidad de que existan otros proyectos adicionales o complementarios que permitan ese logro. Algunas características. Un aspecto fundamental al momento de considerar los costos y el presupuesto de proyectos es que nosotros debemos de tener claro hacia qué tipo de recursos se orienta el proyecto. Básicamente vamos a encontrar dos tipos de recursos, ¿no?, los tangibles y los intangibles. No todos los proyectos se orientan hacia los mismos recursos o hacia el mismo tipo de recursos. Por ejemplo, los proyectos de infraestructura de riego, ¿no?, ellos se orientan hacia lo que son los recursos tangibles, porque se va a requerir cemento, agregados, sellos, varillas de acero, placas de metal, ¿no?, para hacer los canales, las pasarelas, las compuertas, las tomas, etcétera. Ahí se va a ir una buena parte del presupuesto. Entonces nosotros tenemos que generar los costos en función a esas características. Y de otro lado tenemos, por ejemplo, los proyectos sociales, ¿no?, donde lo que se busca es darles algún tipo de asignación o de transferencia o entrega de subsidio a los pobladores. Y una buena parte del presupuesto se va a ir en ese subsidio. También se les va a capacitar o se les va a entrenar en determinadas actividades. Y eso es un tipo de recurso intangible. Entonces, es distinto, ¿no?, el tipo de recurso que requiere uno u otro eh, proyecto. Generalmente, los proyectos de infraestructura de riego, los proyectos de riego, requieren mayormente recursos de tipo tangible, mientras que los proyectos ambientales, los proyectos sociales, los proyectos productivos, por lo general requieren recursos más del tipo intangible, como es la contratación de un especialista para la capacitación, de un consultor para el entrenamiento, etcétera, ¿no? Ellos participan del proyecto generando elementos intangibles, estudios, resultados, documentos, propuestas y demás.
En cambio, en un proyecto de riego, los recursos se orientan hacia algo tangible. Mezclo el cemento más el concreto, el agregado, más agua más agregado y voy a obtener el concreto. Y eso va a servirme para generar el canal de riego. Entonces, los proyectos productivos se van a orientar principalmente al fomento, al desarrollo de servicios relacionados a la asistencia técnica productiva, es decir, va a generarles conocimientos, capacidades y similares. En cambio, el proyecto de infraestructura hidráulica se va a orientar principalmente a al desarrollo de infraestructura. Para ello, como ya les decía, va a requerir recursos del tipo tangible. De otro lado, vamos a tener los proyectos sociales y ambientales, que se orientan los sociales a la entrega de subsidios, buscando generar mejores condiciones de bienestar social, de bienestar humano, reducción de la exclusión, ¿no? Y para ello, pues obviamente se centran las acciones en la capacitación, en el entrenamiento de los beneficiarios. Los proyectos ambientales se orientan hacia lo que es la recuperación, la restauración de servicios ecosistémicos, principalmente referidos a la recarga hídrica, tanto del suelo como de manantes. En esa línea de ideas, su impacto va a estar más relacionado a aspectos ecosistémicos. No se puede plantear, pues, como se entiende, ¿no? Un proyecto ambiental, considerando que se va a construir un invernadero sumamente extenso, grande, amplio, ¿no? Que va a abarcar una extensión extremadamente amplia de 100 hectáreas, 500 hectáreas, porque técnicamente es inmanejable. Pero el proyecto ambiental va a requerir que se implementen actividades de sensibilización, de capacitación. Esos son recursos intangibles. También va a requerir que se implementen acciones de generación de infraestructura, viveros para empezar, cochas, zanjas de infiltración, procesos de reforestación, que involucran ya recursos tanto de carácter tangible como no tangible. Entonces nosotros tenemos que ir definiendo claramente cuáles son estos recursos para que podamos conceptualizarlos bien dentro de nuestra propuesta de presupuesto. Eh, Como dato referencial siempre se tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la orientación de los proyectos? Por ejemplo, los proyectos productivos y de riego se orientan principalmente a interactuar dentro de una cadena productiva. Por lo tanto, el efecto que se puede esperar de una mejora en este sentido va a ser de carácter principalmente económico. De otro lado, tenemos los proyectos sociales y ambientales que se orientan principalmente a grupos poblacionales o a segmentos territoriales que se encuentran en cierto estado de vulnerabilidad. Es decir, hay un conjunto de situaciones adversas, desfavorables, limitantes, con cierto nivel de complejidad que impide que por sí solos y con unas cuantas intervenciones, estas puedan ser superadas, ¿no? Ahí vamos a tener, como por ejemplo en el ámbito de proyectos ambientales, lo que conocemos como una población vulnerable, ¿no? La población vulnerable va a ser el centro del proyecto. Se va a buscar que se reduzcan los aspectos de vulnerabilidad de esta población a través de una serie de actividades. Perdón, ¿ya? La idea va a ser que la población de un proyecto social
esté mejor capacitada, mejor entrenada para poder eh, ir identificando mejores espacios dentro de los procesos de desarrollo, etcétera. Pero es una población vulnerable debido a aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales que inciden sobre esta. En el caso del proyecto ambiental, la vulnerabilidad ya es territorial, es decir, el territorio sobre el cual se va a implementar el proyecto se ha degradado, ¿no? Básicamente es eso, se ha degradado. No es que es vulnerable, sino que se ha degradado. Ha perdido la capacidad de recuperación o de autorregulación de ciertos procesos y se requiere la participación externa para permitir que se puedan generar acciones que le ayuden a restablecer esta pérdida de capacidad, esta degradación en el menor tiempo posible. Entonces ahí vamos a encontrar la necesidad de implementar acciones que permitan revertir la situación, ¿no? En el caso de proyectos ecosistémicos es la recuperación de la recarga hídrica y otros aspectos relacionados. Igualmente, para poder elaborar de una mejor forma los presupuestos de los proyectos, nosotros debemos de conocer cuáles son los servicios que estos tipos de proyectos ofrecen, porque a partir del conocimiento de los servicios que estos ofrecen, se puede determinar de mejor forma cuáles vendrían a ser los recursos que se requiere incorporar para alcanzar el objetivo y las metas deseadas. Como ya habíamos dicho, en el caso de proyectos productivos, lo que se va a priorizar son los servicios de apoyo al desarrollo productivo, principalmente capacitación, ¿no? Que requiere recursos del tipo tan intangible, ¿no? No se va a contratar, se va a tomar los servicios de expertos, de consultores, también se va a tomar los servicios de extensionistas y otros similares, pero no se va a centrar la atención en el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Aparte, tiene otro grupo de componentes como es la articulación con mercados, la gestión de conocimientos, pero estos ya demandan menores volúmenes o menores porcentajes del presupuesto. De ahí tenemos los proyectos de riego, ¿no? Estos proyectos ofrecen un servicio muy puntual. Es el servicio de provisión de agua para la atención de la demanda hídrica de cultivos. Entonces, para ello, ¿no? Para prestar ese servicio, lo que se tiene que generar dentro del proyecto es la infraestructura, es decir, el canal de riego con sus diferentes elementos que permitan el funcionamiento, ¿no? Como son pontones, caídas rápidas, rompepresiones si se requieren, etcétera, etcétera. Todo aquello que permita que el proyecto se pueda ejecutar y pueda estar funcionando. Y de otro lado tenemos los proyectos sociales y ambientales. Estos se orientan, los proyectos sociales, como ya hemos mencionado, a la entrega de subsidios, además de la capacitación y entrenamiento. Pero a diferencia de los proyectos productivos, estos no van a estar orientados, ¿no? Los proyectos sociales en el marco de lo que sería la articulación comercial o dentro del esquema de cadenas productivas. Básicamente porque las áreas de intervención van a ser muy reducidas en el marco de un proyecto social, ¿no? A menos que haya un caso muy particular. Ahora, en el proyecto ambiental,
El presupuesto se va a distribuir en los dos tipos de elementos, tanto en bienes tangibles como en bienes no tangibles. Porque en el proyecto de ambiental, por ejemplo, se va a requerir la regulación de los regímenes hídricos a través de técnicas, por ejemplo, como es la reforestación. Pero la reforestación no se va a realizar pues en un único año, no se va a realizar en 2, 3 años. Eh, para la reforestación eventualmente se puede requerir el desarrollo de los famosos viveros o de lo contrario se va a adquirir las plantas, etcétera. Pero en un proyecto ambiental el servicio va a estar orientado principalmente a la recuperación de las condiciones de algunos factores del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, puede ser la recuperación de la capacidad eh, de recarga hídrica, entre otros más. Bueno, esto ya hemos comentado. Esto ya. Vamos a hablar ahora sobre los costos de los proyectos, ¿no? Cuando nosotros hablamos del costo de un proyecto o de los costos dentro de los proyectos, estamos hablando ya de una parte importante de un conjunto de documentos que es el expediente técnico. Al momento que nosotros elaboramos los costos de un proyecto y luego su presupuesto, ya tenemos bastante claro cuál es el objetivo del mismo, ¿no? También tenemos bastante claro cuáles son las actividades que se van a realizar o las principales partidas. Lo que se tiene todavía en ciernes es las características, ¿no? Cuántas áreas de reforestación, cuántas comunidades atendidas con asistencia técnica, cuántos beneficiarios a los que se les entrega el subsidio y luego se les hace monitoreo y demás aspectos. Ahora, el costo que forma parte del conjunto documentario llamado expediente técnico debe de permitirnos alcanzar información bastante detallada, ¿no? Detallada en el sentido de precisión sobre la cantidad del recurso, de los recursos, aparte de las características, ¿no? Y sobre todo los costos unitarios, ¿no? Porque a partir de eso se va a poder construir el resto de la propuesta, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto presupuestario. Y para que nosotros podamos generar de una mejor forma nuestro presupuesto, tenemos que comprender que el proyecto eventualmente puede estar conformado por tres tipos de componentes, ¿no? El primero que va a ser el componente de obras de infraestructura, donde están detallados todos los procedimientos técnicos que se van a realizar, las actividades específicas que se van a implementar de remoción de suelo, relleno, compactación, lo que fuese, demolición, construcción, adecuación, variación y todo lo que competa al área. Pero todo este tipo de acciones que se van a desarrollar dentro de este componente que va a ser el expediente técnico, tienen que estar circunscritas en aspectos de cantidad y calidad, es decir, todos los elementos que se vaya a solicitar en ese expediente técnico tendrían que ser lo suficientes para cumplir los objetivos y las metas del proyecto. Entonces, debemos de estimar apropiadamente las cantidades. Y una vez estimadas las cantidades, pues, como se entiende, de forma casi natural, se obtienen los importes.
Lo que tenemos que cuidar son las cantidades. Luego, el otro tipo de componentes van a ser los bienes, que son también de tipo tangible, y para cuya adquisición se va a requerir lo que se denomina como especificación técnica. Incluso para determinar las características de este tipo de bienes, que pueden ser vehículos, pueden ser maquinarias, equipos y demás, va a ser fundamental que se disponga con alto nivel de detalle incluso del documento técnico donde estén plasmadas sus características relevantes y las generales incluso. Este documento va a recibir en términos genéricos la denominación de especificación técnica. En ese documento se tendrían que indicar todas las características de ese bien que se está adquiriendo, ¿no? Dimensiones, soportes, presiones y todo ello. Y luego tenemos el tercer tipo de recurso que se va a presentar al momento de estructurar los presupuestos, que son los servicios, ¿no? Los servicios son recursos de tipo intangible, ¿ya? Que van a ser asumidos, van a ser conducidos por determinadas personas que se van a poder incorporar a la propuesta de proyecto a través del documento técnico denominado términos de referencia, ¿no? En estos documentos técnicos se ha ido incorporando la información parcial o subtotalizada que se dispone hasta un plazo determinado. Entonces, no se olviden ustedes que antes de iniciar la elaboración del presupuesto tienen que verificar cuáles son los márgenes o los espacios, que podríamos decir así, para una mejor gestión, una gestión más idónea de los costos y del presupuesto. Ahora, el presupuesto, como les había dicho hace instantes, es uno de los varios documentos que conforman un expediente técnico. Eh, Eventualmente, las entidades rectoras en nuestro país y de forma ya casi consuetudinaria, las diferentes intervenciones han ido generando propuestas o esquemas de presupuestos con ciertas adecuaciones, con ciertas características, ¿no? Entonces, al momento de elaborar el presupuesto, nosotros tenemos que tener bastante claro la importancia de este documento y cómo es que participa dentro de la ejecución. Para empezar, el expediente técnico va a constar de cuatro grupos de documentos, ¿no? El estudio, los estudios generales y específicos, la información general, la ingeniería y detalle, es decir, el capítulo donde se indican los procesos constructivos, las características, se describe el paso a paso de cómo se va a implementar una o varias de las acciones y otros similares. Y de ahí tenemos el cuarto grupo de documentos, que es el presupuesto y el cronograma. Es en ese grupo de documentos, dentro del expediente técnico, que el presupuesto que se va a elaborar va a engarzar. Bueno, esto a modo de información general, ¿no? Este es el contenido mínimo que debe de tener un expediente técnico a recomendación de la entidad rectora de inversión en el Perú, que es InvierteP, ¿no? Está establecido que estos son los... Este es el conjunto de datos o de información que debe de estar presente en la parte, en el componente B. Acá es donde encontramos la memoria de cálculo, o perdón, acá es donde encontramos, sí, la memoria de cálculo, la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, ¿no? Es decir, los detalles, las características de los recursos que se están necesitando. El siguiente grupo de documentos, como les decía, es donde ya van todos los esquemas, diagramas, propuestas
de ingeniería y demás, ¿no? Es acá donde se establece la potencial necesidad de ampliaciones de plazo, adicionales o lo que fuese. Y luego tenemos este cuarto grupo de documentos que son presupuestos y cronogramas, ¿no? Acá es donde va a tomar relevancia la elaboración de nuestros costos de producción y costos de inversión, porque se va a trasladar a este esquema, ¿no? En el cual, además de consignar los gastos propiamente dichos, se va a proceder también con esa información a desarrollar una serie de, eh, de intervenciones, una serie de incorporaciones. Dentro de esta parte vamos a encontrar el presupuesto total del proyecto, el presupuesto desagregado, que viene a ser el presupuesto, digamos, subtotalizado por cada tipo de recursos, ¿no? Es decir, de todas las partidas que se va a contratar un especialista, se hace un primer subtotal de ese especialista, la necesidad y todo lo demás. Luego vamos a encontrar los análisis de gastos generales, de costos unitarios, es decir, los procedimientos a través de los cuales se va a buscar que se le asigne montos apropiados que permitan la asistencia técnica, la dirección técnica, perdón, idónea del proyecto. Y luego también vamos a encontrar dentro de esto el análisis de costos unitarios, que es, por decirlo de alguna forma, el eje central del presupuesto. Si yo en mis costos unitarios he dejado de considerar algo o le he dado un valor demasiado bajo, eso va a mantenerse muy difícil que se modificar. Entonces, bien, ¿qué son los costos, no? Los costos son todos aquellos egresos que se va a requerir para que en este caso el proyecto se pueda ejecutar. Es solamente para que el proyecto se pueda ejecutar, ¿no? Luego de eso ya el proyecto pasa a su fase de funcionamiento. Ahora, nosotros sabemos que hay dos tipos de costos, ¿no? Los costos directos y los costos indirectos. La diferencia principal entre uno y otro está vinculada a la orientación de esa inversión. Por ejemplo, los costos directos son gastos que van a guardar estrecha relación con las metas del proyecto. Es decir, si la meta del proyecto se amplía, es muy probable que los costos directos también se modifiquen. Si es una relación directamente proporcional, el presupuesto también se incrementará. Si es una relación inversamente proporcional, quiere decir que sucederá lo opuesto, ¿no? Es decir, se reducirá o se aumentará dependiendo. En proyectos de inversión, lo que se entiende es que eh, los costos directos se vinculan con las metas del proyecto. En otras palabras, si yo tengo una buena ejecución de gastos, ¿no? Eh, Voy a tener cierto nivel de seguridad de que mi propuesta va a tener los márgenes de rentabilidad y de utilidad que se estaba considerando. Pero si esto no es así, ¿no? Todo esto va a cambiar totalmente. Ahora, dentro de este grupo de costos directos vamos a encontrar la mayoría de partidas que se generan para o en torno a un presupuesto. Eh, y para el desarrollo y el planteamiento de estas partidas se van a requerir, dentro de estos costos directos, tres recursos fundamentales. Estos van a aparecer de forma recurrente en todas las partidas. Primero va a ser el recurso de materiales, ¿no?
todo el conjunto de tangibles que empleados de forma coordinada, etcétera, van a generar un producto. Luego está la mano de obra, que si bien es cierto, es local, ¿no? Sin embargo, eh, se debe de intervenir, se debe de considerar a esta mano de obra debido a que sin ella no se puede implementar ninguna de las partidas. Y tercero, tenemos las herramientas, ¿no? Son los elementos necesarios que permiten que los recursos, los insumos de materiales y mano de obra puedan llevarse adelante de la forma más satisfactoria. Ahora, eventualmente nosotros vamos a encontrar, en algunos casos, ¿no? Algunos costos adicionales. Por ejemplo, en otros proyectos le ponen ahí un rubro especial de infraestructura, en otros le ponen comercialización, traslados, etc. A menos que esté dentro de sus competencias, lo pueden considerar, si no, no. Ya entonces no se olviden, los costos directos son aquellos egresos que permiten que se alcance, ¿no? Los impactos. Para poder determinar estos costos directos, siempre se tiene que tomar en cuenta tres recursos que son básicamente impuestos: en materiales, mano de obra y herramientas. Ahora, cuando nosotros elaboramos nuestro presupuesto, debemos de tener en cuenta que debe calcular de forma idónea los costos directos, es decir, aquellos costos que exigen o que le dan el espacio para que el estudiante aprenda. Entonces, para dicho fin, una estrategia bastante recomendada es que se enumeren los costos. Luego de eso, que se asigne un valor. Y por último, eh, perdón, vamos a generar el acumulamiento, la sumatoria de todos los costos y vamos a ir considerando. Al momento de asignar el valor a los costos, hay que tener en cuenta nosotros que podemos hacer esto a través de dos modalidades. Uno, generar a partir de las cotizaciones que hayamos obtenido, ¿no? Un precio promedio de este proyectado, digamos, que va a servirnos para la planificación de la adquisición, porque recuerden que ningún proyecto se implementa de forma automática, ¿no? Hoy lo aprueban y el lunes lo están implementando. No funciona así porque hay un conjunto de procedimientos técnicos y demás. Entonces, para establecer cuáles son los costos directos, primero tenemos que tener claro cuáles son las actividades. Una vez comprendido esto, se procede ya a establecer las acciones específicas. Y cada acción vamos a ir desagregándola en función a sus tres tipos de recursos: materiales, mano de obra y equipamiento. Una vez hecho eso, se procede ya a irle asignando tanto cantidades como valores monetarios al presupuesto, a los costos, para que estos se puedan integrar. Y por último, como les manifestaba, se suman todos estos costos, ¿no? De esa forma vamos a llegar a obtener el subtotal de los costos directos. Y el otro grupo de gastos de un presupuesto son los costos indirectos. No existe forma en la cual se pueda trasladar parte de los recursos de fondos indirectos a los recursos de fondos directos. Son totalmente diferentes. Ahora, tenemos luego los costos indirectos. A diferencia de los costos directos, los costos indirectos son aquellos que no van a relacionarse directamente con el incremento o disminución del rendimiento del proyecto. Ellos no se ven afectados por eso.
¿no? Y por eso se les denomina costos indirectos. ¿Qué costos indirectos generalmente encontramos? La supervisión, la liquidación, el monitoreo, la residencia, ¿no? Son los costos que se consideran como indirectos. Estos no van a variar si el proyecto dura más o dura menos, ¿no? Por ejemplo, si eres profesional y toman tus servicios para que desarrolles una partida a lo largo de 3 meses, pero lamentablemente primero hubo un derrumbe, luego los carros no podían pasar, y etcétera, ¿no? Al final, eh, vas a requerir algo más de tiempo para poder completar esta actividad. Y si no, eh, de no poder hacerlo, ¿no? Se corre peligro de que el objetivo del proyecto no pueda ser alcanzado. Dentro de los costos indirectos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los costos de la residencia, el pago mensual de la residencia, de la supervisión, del monitoreo, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de elementos que este es un esquema de un presupuesto de una administración directa, ¿no? Donde se está consignando los rubros principales de gastos, los montos unitarios que se le asigna a cada tipo de recurso que se va adquiriendo, principalmente son mano de obra o similar. Ahora, también tenemos los costos denominados unitarios. Un costo unitario, como su mismo nombre lo dice, viene a ser el costo al que está vinculado una unidad de una partida, ¿no? Digamos que la partida es capacitación de productores y la meta son 10, ¿no? 10 eventos. Quiere decir que esa partida de capacitación de productores está conformada por 10 metrados. Cada sesión o cada evento de capacitación es un metrado, ¿no? Entonces, pero en el lapso de tiempo que sale, no se ha visto pues un desgaste importante. Ahora, al momento de elaborar los costos en un proyecto, se tiene que tener en cuenta definir si el monto de inversión va a ser considerando el IGB o se le va a extraer el mismo. De no ser así, simplemente al momento de generar los costos, en el caso de mano de obra, en una administración directa van a generar el que corresponda, ¿sí? Y se va a consignar los costos o los precios de pago por hora hombre. En el caso de materiales, se consideran los precios sin IGB, lo mismo que en equipos. ¿Ya? Equipos, maquinarias, se considera el costo de operación, el costo de alquiler, si desean, pero considerando aparte los costos de combustible. Perdón. En tanto que en una administración directa es relativamente distinto, ¿no? En una administración directa, en el rubro de mano de obra, pueden ustedes eventualmente considerar un monto mayor. En este tipo de intervenciones, como se entiende, hay unos costos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, el de mano de obra se paga de acuerdo al costo hora hombre que paga la entidad, pero no necesariamente esto implica que tenga el mismo rendimiento. En caso de materiales, se coloca o se va a considerar el costo, ¿no? El precio, incluido el IGB. Y en el caso de equipos, algo parecido, ¿no? El costo de operación más el IGB, el costo de traslado, el servicio o la provisión de combustible. Ya, ahí en lo que es servicios de ser factible, harán la llamada, ¿no? Y cuáles van a ser las características. Sí, si no, bueno.
Ahora bien, entonces esas son las características de los costos que debemos de tener en cuenta al momento de elaborar estos instrumentos. El siguiente es el presupuesto, ¿no? El presupuesto viene a ser la determinación de la necesidad de egresos para poder generar las condiciones y los recursos necesarios para la implementación de una obra. Ahora, el objeto principal de un presupuesto siempre va a ser, ¿no?, la de poder generar procesos de control, procesos de seguimiento a la fase de ejecución. Igualmente, se va a tener en cuenta que cierta parte de los beneficiarios, ¿no?, eh, puedan ver plasmadas en el presupuesto las expectativas que requerían, ¿no? La cantidad de bienes, cantidad de extensión de canales, lo que fuese. Ahora, el nivel de detalle que se va a pedir siempre en un presupuesto va a estar en función también a la complejidad del proyecto. Si el proyecto es bastante complejo, pues se requerirá que el presupuesto sea más detallado, ¿no? Para que se pueda hacer un mejor seguimiento del mismo. Si el presupuesto o el proyecto no tiene actividades muy complejas, muy interesadas, simplemente pasa. Una característica que tienen los presupuestos siempre es que sirven de instrumento de control del gasto. Básicamente lo que hace la dirección técnica a través del presupuesto es verificar si se está cumpliendo o no con el mismo, y en el momento en el cual se aprecia que hay una distorsión, ¿no?, que estás excediéndote en el gasto, lo que fuese, inmediatamente se implementan procedimientos o técnicas de reajuste del gasto. La idea inicial siempre va a ser que el proyecto se pueda culminar con el monto de presupuesto que se ha asignado, independientemente si se equivocaron, sin ponerle 10.000 metros cúbicos, le han puesto solamente 50 metros cúbicos o 100 metros cúbicos. Independientemente de ello, lo que se va a exigir es siempre que se va a monitorear la ejecución del gasto. Y en la medida de lo posible, se va a emplear el presupuesto para que se puedan ir corrigiendo estas desviaciones, ¿no? La idea siempre va a ser que el proyecto se pueda ejecutar al 100% con el presupuesto que se le había asignado, que no se requiera más presupuesto, esa es la idea. Ahora, estos tipos de proyectos tienen partidas ya algo, digamos, predefinidas al momento de la elaboración del mismo. Por ejemplo, en los proyectos productivos, ¿no?, las partidas están orientadas al desarrollo de capacidades, el desarrollo de la asistencia técnica, la realización de pasantías, la instalación de módulos productivos y demás. En el caso de infraestructura de riego, ¿no?, las partidas son la de la generación de la infraestructura, que puede ser la construcción de la bocatoma, la construcción del canal, de las obras de arte, lo que fuese. En el caso de proyectos sociales y ambientales, ¿no?, para proyectos sociales, las partidas se van a centrar principalmente en lo que son el desarrollo de las capacidades, el desarrollo de la asistencia técnica, la formación de promotores, la entrega de los subsidios. En esos rubros nada más va a estar el grueso del presupuesto. Y en el caso de proyectos ambientales, además de la capacitación, también se podrá incorporar lo relacionado a un vivero, ¿no?
muchas veces, porque el vivero es el que va a permitir que se puedan implementar especies forestales. Y hay un lineamiento que indica que las poblaciones que están cerca de los círculos de intervención tienen la obligación o tienen por recomendación que participen en la gestión de este tipo de intervenciones. Ahora, como vemos en la imagen, ¿no? El presupuesto se va a componer de estos dos grandes rubros de gastos. Un aspecto fundamental que siempre deben de considerar es que no se puede trasladar montos de dinero de los costos directos hacia los costos indirectos, ni tampoco en sentido opuesto. Si ya te olvidaste traer, te equivocaste, ¿no? Y te volaste, como hiciste una partida en los costos directos, no la puedes trasladar tú de otra forma en los costos indirectos para que posteriormente aparezca o se ejecute, ¿no? Eso está totalmente prohibido. Ahora, esta es la estructura de un presupuesto general. Está el nombre del proyecto, ¿no? Luego viene la entidad que lo va a financiar, quien lo está ejecutando. Luego, eh, la ubicación. Y de ahí viene el resto del presupuesto, ¿no? El cuerpo del presupuesto, donde está el título, presupuesto, luego viene el concepto, la unidad de medida, de ahí viene ya el cuerpo, que es toda la parte céntrica donde están los componentes o los recursos, cada uno con su respectivo costo unitario y su respectivo valor. Esta es la estructura más completa del presupuesto, porque acá también se va a alcanzar información sobre los costos indirectos, que es otro rubro del presupuesto que vamos a ver. Esto es lo que les comentaba, son las partes del hoja del presupuesto, ¿no? Está la cabecera, el cuerpo y el pie. Ahora, al momento de elaborar el presupuesto, nosotros lo vamos a elaborar en función a lo que se conoce como partidas. Básicamente, una partida es un área construida donde en esta partida van a interactuar los tres tipos de recursos principales: mano de obra, eh, equipos y materiales, ¿no? Las cantidades de cada uno de ellos, los métodos de incorporación, los procedimientos específicos, los van a manejar directamente. Entonces, una partida siempre va a estar constituida por sus recursos, que pueden ser de tres tipos, ¿no? Mano de obra, materiales y herramientas o herramientas manuales o equipos también está ahí. Cada uno de los recursos de una partida tiene una codificación, ¿no? Esa codificación puede ser una codificación ya estandarizada y que se emplea a nivel de algún otro software transectorial o similar, o también podría ser una codificación interna que nosotros le asignemos en la medida que vayamos desarrollando. Luego de eso, aparte del código, ¿no? Cada uno de los elementos, los recursos de la partida van a ser considerados a partir de su aporte unitario, es decir, la unidad en la que están, metro cúbico, metro cuadrado, lo que fuese. Y de ahí, en el caso que el recurso considere mano de obra, el, se tiene que desagregar en qué forma está constituida la cuadrilla, ¿no? Y de ser necesario, se tiene que indicar un índice de ajuste de la participación de la cuadrilla, porque no es que todo el día se han puesto a sembrar o a cosechar.
Otro esquema de presentación del presupuesto es a través del presupuesto general o por tipos de recursos, que es una forma en la cual se consignan los tipos de recursos y estos se van segmentando a su vez dentro del total por grados. En este tipo de diapositiva no se considera ya lo que son los costos indirectos. El metrado viene a ser la cuantificación unitaria de los indicadores que se nos presentan. Entonces, el metrado viene a ser la expresión cuantificada de lo que se ha programado y lo que se viene basando en la ejecución del proyecto. Básicamente es la cantidad de trabajos que se requiere realizar o que se tiene pendiente hasta un determinado plazo. Ahora, hay un concepto adicional que se maneja bastante en presupuestos, que son los costos unitarios. Básicamente, el costo unitario es el importe de pago que corresponde a cada una de las unidades que se incorporan dentro de la partida. Entonces, en este modelo, ¿no?, de los costos unitarios, que dicho sea de paso es el esquema más amplio que se requiere de un proyecto, ustedes tienen que analizar en qué partidas para poder evitar que se... eh, Acá en los costos unitarios hay que tener en cuenta que prima el costo que se le atribuye a cada una de las unidades de cada uno de los recursos, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilo de la varilla de acero, por ejemplo? Entonces nos dicen que nos cuesta 50 soles se considera, ¿no? ¿Cuál es el costo de madera, por ejemplo, para hacer las cerchas para proyectos de riego presurizado? Entonces nos dirá pues un monto X, ¿no? Pero ese es de todo el pie tablar. Luego nosotros ya tenemos que reducir las dimensiones específicas que se va a requerir en la obra, ¿no? Entonces, este esquema de costos unitarios es el más amplio de todo el presupuesto porque comprende con altísimo nivel de detalle cuál es el procedimiento normal para la ejecución del gasto, quién lo compra, cuándo lo compra, de dónde lo compra, qué características compra el producto. Y luego de este se va a obtener un primer subtotal. Ese subtotal que se obtiene de costos indirectos, eh, y de ahí tenemos el rubro de gastos generales. En este rubro hay un conjunto amplio de elementos que se pueden intervenir, ¿no? Están brújulas, compases. También en este punto de los gastos generales es donde se incorporan los costos de la residencia, de la supervisión, del monitoreo, eh, y puntos más, ¿no? Por si acaso, los gastos generales se calculan, ¿no? No es que se pone un porcentaje al azar, sino que se calcula. Supongamos que el presupuesto total, costo directo del proyecto es de 22 millones, ¿no? Entonces, yo en gastos generales no puedo simplemente asumir, es el 1%, ¿no? Y digo, entonces 2.200.000. Tiene que ser un importe que corresponda también a los principales conceptos que se está considerando, ¿no? Para calcular el presupuesto total de un proyecto, como ya habíamos mencionado,
Primero tenemos que determinar si es un proyecto que se va a ejecutar a través de una administración directa, es decir, la misma entidad que está patrocinando, que está promoviendo, va a asumir. De ser así, el proyecto se caracteriza o el presupuesto del proyecto se va a determinar sumando los costos directos con los gastos generales y se va a tener un monto total, ¿no? Ese es el presupuesto total de un proyecto en la modalidad de administración directa. En el caso de una administración directa por contrata, que implica que se haya tomado servicios, se haya convencido, tomado servicios de una organización, se va a proceder a hacer un cálculo un poco más detallado, digamos, ¿no? Por ejemplo, primero se obtiene el subtotal de los costos directos. De otro lado, se ha elaborado los gastos generales y se va a aplicar un aporte porcentual para determinar la utilidad, ¿no? Esta utilidad es un valor, un monto de dinero que va a favor del contratista, de quien está haciendo el esfuerzo de la ejecución del proyecto. Eh, no hay una norma que establezca un porcentaje definido, ¿no? Por si acaso, para el caso peruano. Sin embargo, sí, por costumbre se estila que sea un monto que esté pues entre el 6, 7, 8%, ¿no? Con este monto de utilidad se vuelve a sumar los gastos generales, los costos directos y se obtiene un primer subtotal al cual se le va a extraer el IGB, ¿no? Es decir, el 18%, se va a hacer la suma respectiva y se va a terminar obteniendo el presupuesto total de la obra, ¿no? Tal como se ve en la imagen de la diapositiva en la que está a la derecha. Entonces, al momento de elaborar el presupuesto, nosotros tenemos que ser bastante cautos, bastante responsables, igualmente bastante atentos en elaborarlo de acuerdo a parámetros idóneos, tanto de tiempo como de cantidad y sobre todo también de desplazamiento. Y por último, ¿no? Una vez elaborado el presupuesto de un proyecto, se puede obtener la fórmula polinómica. La fórmula polinómica básicamente es un conjunto de expresiones algebraicas que se orientan en función a la necesidad de la actualización de los gastos por variaciones mínimas que se pueden haber presentado, ¿no? La fórmula química, entonces, les va a ayudar principalmente en proyectos por inversión, por administración indirecta o contrata, en poder establecer rápidamente cuál es el factor de reajuste que se tiene que considerar para la valorización respectiva. Un proyecto puede tener un proyecto bastante chico, en extensión 2, 3 hectáreas, nada más. Eh, Puede ser que sobre se implemente alguna técnica de control, de manejo y se requerirán los presupuestos respectivos. Un proyecto que tenga una fórmula polinómica grande, ¿no? De 6 7 monomios, no implica necesariamente que sea la más. No, básicamente, la relación que hay dentro de la fórmula polinómica, dependiendo de los elementos que están, está centrada en la recurrencia del uso o la necesidad de uno o de algunos de los recursos. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad más adelante. Muy buenas noches con todos. Permiso.